Dice así la palabra. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Este versículo venía a mí mientras cantábamos esas hermosas alabanzas que decía: Dios de lo imposible. Ni la muerte pudo vencer. Esta mañana tenemos el texto de Juan 11 del 45 al 57 y después de mucho meditar, de muchas dudas también, yo he titulado esto Perder para ganar. Y ustedes me dirán: bueno, hermano, ¿se pierde o se gana? ¿Cómo es eso de perder para ganar? Hace unos meses, mientras mirábamos, ¿verdad?, las noticias, veíamos a un boliviano, Héctor Garibay, ¿verdad? Y claro, muchos de nosotros no creíamos lo que estábamos viendo, porque los bolivianos ganamos en tan poquitas cosas, ¿no? Y veíamos a este ciudadano corriendo al lado de unos keniatas pero gigantes, y uno decía: no va a llegar a la meta. Es imposible que vaya, ¿verdad?, al ritmo de estos atletas, que cuántos años se habrán preparado. Pero veíamos que él continuaba. Veíamos algunas banderas, ¿no?, de algunos bolivianos, no sé, seguro estoy que todos hemos visto. ¿Y qué le decían los bolivianos con las banderas ahí flameando? Dale, tú puedes, ya estamos cerca. Y finalmente llegó a la meta primero, rompió el récord, ¿verdad?, de la Maratón de México. ¿Y cómo nos sentimos cuando ganamos? ¿Cómo nos sentimos? Felices, nos sentimos bien, nos sentimos realizados. Decimos: bueno, los bolivianos somos buenos en algo. Y obviamente cuando perdemos es al revés, ¿no? Yo ya no miro a la selección boliviana hace años, hermanos. Y no porque no me gusta el fútbol, sino porque casi siempre perdemos. Entonces, perder para ganar. A todos nos gusta ganar, hermanos. Si ahorita digo: ¿a quiénes nos gusta ganar?, todos los honestos van a levantar su mano. Porque es algo natural. Pero ¿cómo es que podemos perder para ganar? Y este texto nos habla de esto. Nos habla de esto. Vamos a ir al texto, versículo 45, el Evangelio de Juan, ¿verdad?, capítulo 11. Y dice así, voy a leer la versión NTV. Al ver lo que sucedió, muchos de ellos entre la gente que estaba con María creyeron en Jesús. Pero otros fueron a ver a los fariseos para contarles lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron al Concilio Supremo. ¿Qué vamos a hacer?, se preguntaron unos a otros. Sin duda, este hombre realiza muchas señales milagrosas. Si lo dejamos seguir así, dentro de poco todos van a creer en él. Entonces el ejército romano vendrá y destruirá tanto nuestro templo como nuestra nación. Caifás, quien era el sumo sacerdote en aquel tiempo, dijo: ¿no saben de qué están hablando? ¿No se dan cuenta que es mejor para ustedes que muera un solo hombre por el pueblo y no que la nación entera sea destruida? No dijo esto por su propia cuenta. Como sumo sacerdote en aquel tiempo, fue guiado a profetizar que Jesús moriría por toda la nación.
Y no solo por esa nación, sino que también moriría para congregar y unir a todos los hijos de Dios dispersos por el mundo. Así que a partir de ese momento, los líderes judíos comenzaron a conspirar para matar a Jesús. Como resultado, Jesús detuvo su ministerio público entre la gente y salió de Jerusalén. Fue a un lugar cercano al desierto, a la aldea de Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Estoy en el 55. Ya faltaba poco para la celebración de la Pascua judía y mucha gente de todo el país llegó a Jerusalén varios días antes para participar en la ceremonia de purificación previa al comienzo de la Pascua. Seguían buscando a Jesús, pero mientras estaban en el templo se decían unos a otros: ¿qué les parece? No vendrá para la Pascua, ¿verdad? Mientras tanto, los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes públicamente de que cualquiera que viera a Jesús avisara enseguida para que ellos pudieran arrestarlo. Ese es el texto que tenemos para esta mañana. Estamos en Juan hace varios meses, hace varios capítulos. Tenemos, ¿verdad?, esta controversia fuerte que había entre Jesús y los fariseos, los saduceos, los entendidos en la palabra. Jesús ya había dicho muchas veces declaraciones importantes: yo soy el Hijo de Dios, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo. Sin embargo, había una tosudez. Estos no querían creer. Solamente un tiempito atrás de este texto había sucedido algo extraordinario. Algo, ¿verdad?, que era un milagro de los más importantes de Jesús. Jesús había resucitado a su amigo Lázaro. Y claro, podríamos pensar que este hecho era un hecho determinante para que estos religiosos de una vez se convencieran y dijeran: no, Jesús es el Mesías, Jesús es el Hijo de Dios. Porque en otras palabras, hermanos, Jesús había estado declarando con este milagro que Él era la resurrección y la vida, que Él era más grande que la misma muerte. Sin embargo, el resultado no fue ese. Dice que algunos creyeron y fueron con María, estuvieron con María. Pero muchos otros dijeron: esta es la gota que ha derramado el vaso. Esto ya no lo podemos tolerar. Jesús no puede seguir haciendo estas cosas. ¿Por qué? Porque la gente va a creer en Él y nos va a ocasionar un problema. ¿Qué hicieron? Convocaron, dice, al concilio, que era la autoridad suprema en cosas legislativas, ejecutivas, ¿verdad? Ellos eran la ley máxima para el pueblo judío. Y se reunieron. Entonces comentaban entre ellos y decían: si este Jesús sigue así, ¿qué es lo que va a ocurrir? La gente va a ir detrás de Él y vamos a tener un problema con Roma. Roma va a venir con sus ejércitos, con sus legiones, y va a destruir el templo y va a destruir a la nación. No podemos permitir esto. Y dice que ahí se levanta el sumo sacerdote, que se llamaba Caifás. Este era de los saduceos, no era un fariseo. Los saduceos eran más políticos. Y él dice: a ver, cállense, ustedes no saben de lo que están hablando. Y ahí va a decir una de las profecías más grandes, hermanos, de la palabra. Porque va a decir: es mejor que muera un hombre y que no muera toda la nación, ¿verdad? Va a decir una afirmación extraordinaria, también podríamos decir, hermanos. Ahora, esta autoridad máxima de los judíos había decretado la muerte de Jesús.
Si antes los fariseos, ¿verdad? En todo su odio, en todo su rencor, levantaron piedras para querer matar a Jesús. No, ahora sí era algo planificado. Era una decisión. Vamos a matar a Jesús. Nos es un problema, nos es un incordio, es una piedra en el zapato. No podemos seguir tolerando a este Jesús. ¿Cuál es la solución? Acabar con su vida. Y eso es lo que estaba aconteciendo. Yo he rescatado por lo menos 3 cosas de este texto, hermanos. 3 cosas. La primera, dice que Dios puede usar y usa lo impío, lo malo, para llevar adelante sus propósitos. ¡Qué tremendo! ¿Quién iba a esperar, hermanos, que este hombre, que se suponía que era el pastor de los pastores, que tenía que cuidar a la grey, esté planificando el asesinato de un hombre justo? Porque a Jesús no le podían acusar de nada. No había hecho nada para merecer la muerte. Nada. Sin embargo, aquí este hombre, hermanos, va a ser utilizado por Dios para declarar esta profecía. Dice que esta declaración de Caifás, que les dice cállense, es una muestra de cómo era el carácter de estos fariseos, ¿no? Era desagradable, despreciaban a los demás. Este Caifás, ¿verdad? Estaba mostrando, él creía que estaba demostrando su habilidad política, su pragmatismo. Pero Dios estaba usando su oficio de sumo sacerdote para proclamar su propio plan. ¿Cuál era ese plan? La providencia de Dios para redención. Muchos, ¿verdad?, comentaristas dicen que en realidad a Caifás ni siquiera le interesaba la nación, no le interesaba el templo. Lo que realmente le interesaba era su posición. Porque si venía Roma, destruía el templo y destruía la nación, se quedaba sin trabajo, se quedaba sin los privilegios, se quedaba sin los recursos económicos que seguramente les representaba estar donde estaba. Entonces él estaba velando por sí mismo, era egoísta, era orgulloso, y lo único que le interesaba era él mismo. Y aquí, hermanos, aquí vemos 3 ángulos, podríamos decir. Fíjense que los hombres que estaban acá en este concilio decían: la solución es la muerte. Porque, hermanos, la muerte podríamos pensar que es el punto final. La muerte, los dichos populares dicen: todo tiene solución menos la muerte. Entonces, si matamos a Jesús, nuestros problemas están resueltos. Eso decían los hombres. ¿Saben qué decía el enemigo Satanás? Por fin voy a matar al Hijo de Dios. Y me decían: hermano, eso no está en el texto, pero está en la Biblia. ¿Cómo es que, verdad, Herodes va a matar a todos los niños? Porque movido por Satanás quería eliminar al Hijo de Dios. Y seguramente cuando escuchó esta profecía dijo: he ganado, he triunfado, pronto morirá Jesús. ¿Y saben cuál es la tercera mirada? Es la mirada de Dios. Dios está diciendo: adelante. Pero lo que no saben ustedes es que esto que piensan que es el final, no es el final, sino es el principio. Es la culminación del plan de Dios que estuvo presente, dice, desde el inicio de los tiempos. Desde el principio de los tiempos este plan ya estaba. Es la culminación del plan de redención de Dios.
Y aquí a veces hay algo que no nos gusta. ¿Cómo es que Dios puede usar a este hombre malo? ¿Cómo es que usó a Caifás? No había un hombre mejor ya que lo hubiera usado a Nicodemo, pero no usó a Caifás. Y a veces tenemos que entender, hermanos, que Dios es soberano y que Dios es el Dios de la historia. Y aunque hay eventos y aunque hay personas que de pronto nos desagradan, no nos parece que deberían estar en esas posiciones de autoridad, no sabemos cómo han llegado ahí, pero Dios tiene sus propósitos. La historia está yendo donde tiene que ir, donde Dios ya ha dicho que va a ir. Entonces, entender esto es importante, hermanos, porque nos da tranquilidad. Estos días yo he estado revisando las redes y todos son malas noticias. ¿O será que yo veo malas noticias y me llegan más malas noticias, no ve? Pero todo es guerra, todo es inundación, todo es sequía, incendios. Y uno dice, ¿qué pasa? Y uno se puede turbar y empezar a preocupar y decir, todo está mal. Y de pronto sí, hermanos. Pero lo que no tenemos que olvidarnos es que Dios es soberano y Dios está en control de todo. Ni la muerte pudo detener a Jesús. La segunda cosa que yo rescato es muerte para vida. ¿Cómo puede ser muerte para vida? Porque, hermanos, nuevamente, para Dios, la muerte, hermanos, de Jesús no fue el final. Era la vida de un hombre para salvar la vida a muchos. Para Dios era el principio, era la obra maestra en el gran conflicto. Esta muerte de Jesús iba a derrotar a la misma muerte. Y después la palabra nos va a decir, muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? ¿Dónde? Dice que Él es el primogénito en la resurrección y nosotros vamos a resucitar. Ayer hablaba con un pastor y tocando estos temas me decía, pero Víctor, vamos a morir. Este cuerpo se enferma, se cansa y va a morir eventualmente. Yo le decía, sí, pero es una muerte circunstancial, porque la muerte ya ha sido derrotada, porque morimos en la esperanza de la resurrección, porque Jesús ha resucitado. Esta muerte, hermanos, se iba a transformar en eso, en resurrección, se iba a transformar en exaltación y se iba a transformar en glorificación. Esta profecía de Caifás, hermanos, no era una pérdida, sino era una ganancia. En esta profecía de este sumo sacerdote, ¿saben qué? Yo encuentro la promesa de la iglesia. ¿Por qué? Porque dice, va a morir para salvar a la nación. ¿Cuál nación, hermanos? Israel. Y no solo a la nación, sino a todos los dispersos. Y yo me considero que en esos dispersos, en tiempo y en espacio, estoy yo. Estamos nosotros. Este plan de Dios es para Jerusalén y es para la iglesia. Y aquí yo encuentro una verdad que quizás no compartan conmigo. Pero hermanos, no hay otro plan de salvación de Dios para la humanidad. No hay un plan B, no hay un plan C. El plan de Dios de redención para toda la humanidad, incluyendo Israel, es Jesús. Jesús es el centro de la historia.
Jesús es el centro del plan maravilloso de salvación de Dios para todos nosotros. Y eso es lo que está diciendo Caifás en esta profecía. Finalmente, hermanos, hay una pregunta si ustedes ven el texto. Hay dos preguntas. Y me gustan las dos preguntas. La primera pregunta en la primera parte del texto va a decir: ¿qué hacemos con este Jesús? ¿Qué hacemos con este Jesús? Y yo quiero trasladar esa pregunta a mi vida y permítame trasladarla a la vida de ustedes. ¿Qué hacemos con Jesús? ¿Será que Jesús nos sirve para el fin de semana, para los domingos? ¿Qué hacemos con Jesús de lunes a viernes? ¿Qué hago con Jesús mientras estoy en el colegio? ¿Qué hago con Jesús mientras estoy en la universidad? ¿Qué hago con Jesús mientras estoy en mi trabajo? ¿Qué hago con Jesús, hermanos, en las decisiones que tomo día a día? ¿Será que este Jesús está presente en esas decisiones? ¿Qué hago con Jesús con mi carácter difícil? ¿Qué hago con Jesús con este carácter que se enoja? ¿Qué hago con Jesús cuando estoy manejando y el auto de atrás me toca bocina a pesar que estoy en rojo? ¿Qué hago con Jesús cuando miro una injusticia? ¿Qué hago con Jesús cuando miro un excluido? Porque esa era la pregunta. ¿Qué hacemos con este Jesús? La segunda pregunta dice: ¿vendrá Jesús a la Pascua? Jesús tenía ya tanta popularidad. La gente lo esperaba. Venía una de las fiestas más importantes del pueblo judío, la Pascua. ¿Qué significaba la Pascua? La Pascua significaba pasar de muerte a vida. Porque ellos recordaban que la muerte había entrado en Egipto, pero no entró en las casas que estaban señaladas con la sangre del Cordero. ¿Saben que cuando estas personas se están preguntando: ¿Jesús vendrás para la Pascua? La Pascua plena de Dios estaba pronta, porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo iba a ser sacrificado. Su sangre iba a ser derramada en la cruz. Muchas veces me he preguntado, hermanos y hermanas, ¿por qué Dios escogió un camino de muerte? Y la palabra dice algo que es fundamental. Dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y la sangre del Hijo de Dios iba a ser derramada para el perdón de muchos. Y eso es lo que estaba hablando Caifás. Hermano Víctor, ¿vendrá Jesús para la Pascua? Sí. Hoy está Jesús en esta Pascua, que es el símbolo de su cuerpo y de su sangre. El justo por los injustos.
El que no merecía la muerte, por los que sí merecíamos la muerte. El que es la resurrección y la vida. El Señor ponía esto de Apocalipsis que leí al principio, porque a veces cuando vemos la situación mundial, ¿verdad? Clamamos y decimos: ven, Señor Jesús. Y esta mañana, hermanos, participemos de la cena del Señor, ¿verdad? Participando de la expresión más grande de Dios al haber entregado a su único Hijo para que muera en la cruz, muera y resucite. Vamos a orar. Señor, esta es una verdad espiritual tan profunda, un misterio que fue develado por este hombre, por este sumo sacerdote, que de pronto ni sabía exactamente el alcance de esta declaración, pero que tú, Señor, la sabías y iba de acuerdo a tus planes. Señor, esta mañana podemos tener vida. Señor, podemos tener la seguridad de la resurrección. Podemos, Señor, estar en tu presencia, no por nuestros méritos, porque no tenemos ninguno, Señor. Los méritos son de tu Hijo. Y es gracia sobre gracia, misericordia. Señor, te alabamos y bendecimos por disfrutar de este banquete. Y esperamos hacerlo pronto en las bodas del Cordero. En el nombre de Jesús. Amén.